Yo, Sigmund Freud. Teorías del psicoanálisis. Mi nombre es Sigmund Freud. Nací el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en la región de Moravia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy ubicada en la actual República Checa. Desde muy joven sentí una profunda fascinación por los secretos del alma humana. Me formé como médico, neurólogo, y más tarde me aventuré por territorios donde la ciencia apenas comenzaba a mirar. El mundo del inconsciente. Mi época era una era de certezas racionales, de avances en física, química y biología. Pero yo comencé a notar que muchas dolencias humanas no podían explicarse desde el cuerpo, sino desde el alma, desde el conflicto interno. Así nació lo que más tarde llamé el psicoanálisis, una disciplina que no solo propuse como método terapéutico, sino también como herramienta para comprender la condición humana. En este documental compartiré con ustedes, desde mi propia voz, las bases fundamentales de mi pensamiento. Analizaremos el inconsciente, la estructura de la psique, el desarrollo psicosexual, los mecanismos de defensa y el legado de mi obra. A finales del siglo XIX, atendí a pacientes con síntomas físicos para los cuales la medicina no ofrecía respuesta alguna. Mujeres que perdían la voz, que sufrían temblores, parálisis o desmayos sin causa orgánica aparente. Este conjunto de síntomas era conocido como histeria, un término heredado de la medicina griega y medieval. Mi colega Joseph Breuer y yo trabajamos con una paciente a quien denominamos Anna O. Su verdadero nombre era Berta Pappenheim. Ella sufría síntomas severos, desmayos, parálisis parcial, fobias. Breuer descubrió que si ella hablaba de ciertas experiencias reprimidas en estado hipnótico, los síntomas desaparecían temporalmente. A este fenómeno lo llamamos catarsis. Pero yo fui más allá. Me pregunté por qué estos recuerdos eran reprimidos, por qué el cuerpo hablaba cuando la mente callaba. Así fue como comencé a desarrollar lo que pronto se convertiría en el método psicoanalítico. En lugar de hipnosis, propuse lo que llamé la asociación libre. Permitir al paciente hablar sin censura, decir todo lo que le viniera a la mente. A través de este método, el inconsciente comenzaba a manifestarse. Así, en 1896 acuñé el término psicoanálisis, un método clínico, una teoría sobre el funcionamiento mental y, en última instancia, una visión sobre el ser humano. Mi mayor contribución, sin duda, fue colocar al inconsciente en el centro del pensamiento moderno. Hasta entonces, se creía que la mente era como un espejo de la razón. Yo propuse lo contrario. La mayor parte de la actividad mental es inconsciente, inaccesible directamente a la conciencia, pero poderosa, influyente y determinante. El inconsciente está formado por deseos reprimidos, impulsos inaceptables para el yo y recuerdos dolorosos que no pueden ser aceptados por la conciencia. Este material reprimido no desaparece, regresa bajo otras formas. Lo hace a través de sueños, lapsus, síntomas neuróticos o actos fallidos. En el año 1900 publiqué mi obra más importante, La interpretación de los sueños. En ella afirmé que el sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido. Lo que soñamos, incluso lo más absurdo, tiene un sentido que puede ser descifrado. El lenguaje del inconsciente es simbólico, y el análisis de ese lenguaje nos permite entender al paciente. El sueño, dije, es la vía regia al inconsciente. A partir de 1923, formulé un nuevo modelo de la mente, una estructura tripartita compuesta por el ello, el yo y el superyo. El ello, id, representa lo instintivo, lo irracional, lo que opera bajo el principio del placer. Aquí residen los impulsos sexuales, agresivos, primitivos. Es la fuente de la energía psíquica, pero carece de moral y lógica. El yo, ego, es la instancia racional que media entre el ello, el superyo y el mundo externo. El yo busca satisfacer los deseos del ello sin transgredir la realidad ni las normas sociales. Opera según el principio de realidad. El superyo, superego, es la internalización de los valores, reglas y prohibiciones de los padres y la sociedad. Es la voz de la conciencia, la parte moral de la psique. A veces, el superyo puede ser cruel, castigando al yo con culpa excesiva. Los conflictos entre estas tres instancias son inevitables. El yo debe lidiar constantemente con los deseos del ello, las exigencias del superyo
y las restricciones del mundo real. Cuando este equilibrio se rompe, aparecen los síntomas. Una de mis teorías más controversiales fue la que formulé sobre la sexualidad infantil. En mi época, se creía que los niños eran seres asexuados hasta la pubertad. Yo sostuve que la sexualidad existe desde el nacimiento, aunque se manifiesta de forma distinta a la del adulto. Propuse una secuencia de etapas psicosexuales por las que todo ser humano atraviesa en su desarrollo. Etapa oral, 0 a 1 año. El placer se centra en la boca, en succionar, morder, tragar. La relación con la madre es fundamental. Etapa anal, 1 a 3 años. El placer se concentra en el control de esfínteres. Aquí surgen actitudes de orden, limpieza, dominio. Etapa fálica, 3 a 6 años. El niño comienza a interesarse por sus genitales. Es en esta fase donde aparece el complejo de Edipo, en el que el niño desea inconscientemente a su madre y rivaliza con su padre. Etapa de latencia, 6 a 12 años. Los impulsos sexuales quedan en pausa. Se desarrollan habilidades sociales y cognitivas. Etapa genital, adolescencia en adelante. La libido se organiza en torno a la sexualidad adulta, orientada hacia relaciones heterosexuales maduras. Si un individuo queda fijado en alguna de estas etapas, pueden aparecer trastornos en la vida adulta. Por ejemplo, una fijación oral puede conducir a conductas dependientes o adictivas. Para proteger al yo de los conflictos con el ello o el superyo, desarrollamos una serie de procesos inconscientes llamados mecanismos de defensa. Estos mecanismos permiten reducir la ansiedad, pero también pueden distorsionar la realidad. Algunos de los más relevantes son represión, el más básico de todos. Consiste en expulsar al inconsciente aquello que nos resulta inaceptable. Proyección, atribuir a otros lo que no aceptamos en nosotros. No soy yo quien siente odio, es el otro quien me odia. Racionalización. Dar explicaciones lógicas a conductas que tienen un origen emocional o inconsciente. Sublimación. Canalizar los impulsos hacia actividades aceptadas socialmente. Por ejemplo, un deseo agresivo puede sublimarse en el deporte o el arte. La terapia psicoanalítica tiene como objetivo hacer consciente lo inconsciente, para que el yo recupere el control. Mis ideas no fueron recibidas con entusiasmo. Fui ridiculizado, censurado, acusado de obsesionarme con la sexualidad, de carecer de método científico. Y sin embargo, el psicoanálisis se convirtió en uno de los movimientos intelectuales más influyentes del siglo XX. Mi trabajo inspiró a autores como Carl Jung, Alfred Adler, Jacques Lacan, Erich Fromm y muchos más. Incluso mis críticos más acérrimos, como los conductistas, no pudieron ignorar mi legado. El psicoanálisis influyó en la literatura, el cine, el arte, la pedagogía e incluso en los movimientos sociales. Murió el hombre, pero nació la escuela. Fallecí en Londres el 23 de septiembre de 1939, exiliado del horror nazi, acompañado de mis obras, mis pacientes y mis dudas. Pero si algo me reconforta, es que el ser humano, al mirar dentro de sí mismo, ha aprendido a reconocerse también en sus sombras. El psicoanálisis no ofrece certezas, ofrece preguntas, y a veces, en el terreno de lo humano, las preguntas son más valiosas que las respuestas. Si este recorrido por mis ideas te ha resultado útil y deseas seguir explorando el pensamiento psicológico y la mente humana, te invito a apoyar este contenido con el triple like. Comenta tu opinión o dudas y suscríbete al canal para acceder a más contenidos serios, documentados y reflexivos. Hasta pronto.